Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Sí, ya sé que me alejé mucho, ya sé, pero he tenido mucha chamba, mucho trabajo, y si algo aprendí de Toji fue que hay que chambear, papito, hay que chambear. Pero bueno, ya regresé, ya estamos aquí, ya estoy aquí, así que vamos a hablar de Kagurabachi, el capítulo 112. Quiero hacer un video individual hablando de Kagurabachi, toda la parte uno, porque hay muchas cosas que tengo que decir, muchas cosas que tengo que recordar. Entonces quiero que sea simplemente una reseña del capítulo 112 y después una reseña del capítulo de toda la parte uno. ¿Ok? Porque tengo muchas cosas que tengo que revisitar, muchas cosas que tengo que comprender y muchas cosas que tengo que hablar. Pero bueno, vamos a ello. Número uno. Quiero empezar hablando acerca de el poder que ya se nos confirmó de las espadas encantadas. ¿Ok? So, tenemos confirmación que las espadas encantadas nos dan dos cosas buenas. Número uno, nos dan la habilidad de o descartar la vida vital, descartar la vitalidad de uno para poder llegar al pináculo de ese poder oscuro o poder negro. No sé cuál es la traducción oficial, güey, pero de ese poder oscuro. O, en su defecto, usar la fuerza vital de la misma espada, sacrificar la espada para alcanzar ese pináculo de la hechicería. Aquí es donde muchas cosas como que entran en juego. Y aquí es algo que me gusta mucho de Hokazono, que es como que logro balancear, como que metí un patch para balancearlo un poco, porque si te sacrificas tu propia vida, la espada se queda intacta, pero pues tú ya dejas de existir, güey, ¿no? Pero si sacrificas la espada, tú sigues vivido y coleando, pero la espada la sacrificas y se desvanece. Entonces, por una parte, tú sigues con vida, pero no tienes tu mejor arma. Y por otra parte, te quedas con la mejor arma, pero pues tú ya te vas, ¿no? Al otro mundo. Entonces me gusta mucho que sea cual sea la opción que quieras usar, te quedas sin una cosa. Y eso se vio ahorita con el sacrificio de Samura. ¿Ok? Ahora, como les dije, tengo que volver a leer un poquito lo que habíamos visto. Porque hasta donde yo me acuerdo, los hechiceros regulares, normales, podían usar el Datenseki para poder extraer la más pura esencia de su hechicería y llevarlo al máximo. Recuerdo que lo usaron con Uraja, recuerdo que lo usaron contra Chihiro y también recuerdo que lo usaron en contra de Samura. Y también recuerdo que el hermano de Hakuri también logró hacerlo. La diferencia aquí es que los demás tenían esa energía negra, ¿ok? O de ese color negro, mientras que el hermano de Hakuri tuvo como que energía un poquito, bueno, no un poco, era blanca. Entonces, repito, tengo que revisitar antes de dar una opinión acerca de eso, porque no sé muy bien cómo está esa onda. Pero hasta donde yo recuerdo, eso era como que la diferencia. Entonces tenemos un poquito ese contraste. Entonces creo que a lo mejor podríamos tener un arco que hable un poquito más acerca de el Datenseki y de cómo puede afectar un poquito ya sea una espada encantada o el cuerpo de uno mismo. Y quiero hablar un poquito acerca de Samura tocando este tema. Eh, Me gustó mucho su arco, demasiado. Creo que su sacrificio fue muy bien ejecutado desde el momento en que fue presentado. Desde el momento en que él entró en escena hasta el capítulo pasado, no ha dejado de enfocarse en Samura, que se convirtió prácticamente en un segundo protagonista y se le dio tanto énfasis que para mí su arco fue bastante completo y fue bastante bello. Así que traerlo de vuelta, no sé. No sé si me gustaría que lo trajeran de vuelta, porque me recordaría mucho al arco de Pain de Naruto, en donde todos terminaron desvividos y al final del arco fue como de regresan todos. Y fue como de no es que me molestara que regresaran todos, porque yo soy un fiel creyente de que muchas veces la muerte no tiene que implicar consecuencias. En su momento, cuando tenía mi otro canal de YouTube, defendí un poquito My Hero Academia porque decían como de, es que nunca hay nada que es... Ok, estoy de acuerdo. Sí, pero a veces las consecuencias se pueden mostrar con cosas que no tengan que ver con muerte. Mucha gente se obsesiona como con muerte para redimir personajes o para mostrar consecuencias. A veces eso no hace falta, pero comprendo que para mucha gente sea importante. Yo no estoy en contra con el hecho de que Samura regrese, pero para mí el que regrese tan pronto, ese es mi problema, porque ya pasamos
prácticamente creo que 3 arcos con Samura creciendo con él, queriéndolo, para que se sacrificara de una forma épica y en la siguiente página, en el siguiente capítulo, ya regrese. Creo que lo que sí hace falta es un poquito de tiempo para sentir el duelo por Samura. Y sí, es un personaje ficticio, estoy de acuerdo. Pero eso es a lo que me refiero. Hay que darle tiempo para poder procesar lo que sucedió y después traerlo de vuelta. Yo estoy de acuerdo con que regrese, sí, pero para mí al final de la historia. Porque ahorita creo que el punto más lógico es darle a Tobimune a alguien, a Natsuki, a Uraha, a la misma Yori, pero darle a él, Tobimune, a alguien que lo usen, porque es un muy buena arma. Ok, entonces creo que la mejor acción sería deshacerse de Tobimune hasta el final. Cuando ya derrotan a Kemura y prácticamente esté por terminar el manga, entonces Chihiro puede romper Tobimune, sacrificar a Tobimune y traer a Samura de vuelta. Esto que provoca que su muerte más reciente no tengamos toda la parte 2 o la parte 3 incluso para a lo mejor sentir ese duelo por el personaje para que cuando él regrese ya lo hayamos procesado y se sienta bonito verlo de vuelta y se sienta muy completo. Porque ahorita el arco de Samura se completó y está muy fresco. Y traerlo de vuelta ahorita sería como de... Ah, te acabo de llorar, güey. Entonces creo que eso ayudaría mucho para poder darle cierto peso a lo que acaba de pasar. Y después tuvimos un flashback. Ni siquiera fue un flashback, pero fue más como como un panel de un bebé y desde el punto de vista de Akimura. Mucha gente dice que es Chihiro y yo la verdad estoy de acuerdo. Creo que sí es Chihiro. Chihiro no sé, pero creo que es Chihiro. Y si sí es Chihiro, significa que Chihiro nació durante la guerra. Y si Chihiro nació durante la guerra, esto abre muchas posibilidades y abre una caja de Pandora. No me sé ninguna canción de Pandora, no estoy tan ruco. De hecho, no, estoy bastante chavillo. Pero bueno, no me sé ninguna rola de Pandora, pero abro una caja de Pandora, güey. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Ok? Hay una teoría por ahí que quiero hacer en mi reseña de la parte 1. O quiero hacer un video aparte hablando de esta teoría. Porque no es mía, la encontré en Reddit. Y quiero darle el crédito que se merece a la persona que hizo esta teoría. Y quiero darle como que todo el peso a la teoría, porque no es mía. Pero la idea muy general es que la mamá de Chihiro probablemente y Akemura fueron parte de esos isleños. El gobierno manipuló la narrativa e hizo ver a los isleños como una amenaza. A Kemura probablemente también lo manipularon, le lavaron el cerebro para poder pensar que estaba eliminando a la gente malvada, a gente mala. Porque esa ideología de gente malvada está muy grabada en su mente. Ahora, ¿pero qué pasaría si los isleños en realidad no eran malos? Creo que para mí al gobierno le daba mucho miedo el potencial que tenían los isleños. ¿Por qué? Porque probablemente los isleños tenían un cuerpo que estaba un poquito más acostumbrado a usar el poder del Datenseki. Entonces, probablemente el gobierno manipuló a las masas, dio información falsa para hacer creer que los isleños eran malvados. Y por eso es que Rokuhira hizo estas espadas encantadas con la intención de detener una amenaza. Pero ¿qué pasaría si después de deshacerse de esa amenaza todos se dieran cuenta que fue una manipulación política? Y eso explicaría un poco el por qué todos los que participaron se les jodió tanto la mente porque se dieron cuenta que fueron por una amenaza y que cuando llegaron no había una amenaza. Tanto en la ficción como en la vida real es bien sabido que a veces la información, la narrativa se manipula, así que no es muy raro. Y si es la dirección en la que está yendo Hokazono, me gustaría bastante y sería un plot twist bastante bueno y le daría como que un poquito más de peso a todo. Pero bueno, no es mi teoría, es la teoría de alguien más. Eso es en términos generales de lo que trata, pero voy a hacer un video aparte.
Y esto abre un poquito el panorama hacia justamente qué podría ocurrir después de la parte uno. A mí me gustaría que después de la parte uno tengamos unos flashbacks, porque es prácticamente confirmado que no va a haber un descanso porque tenemos capítulo la siguiente semana. Entonces, creo que va a ocurrir algo muy similar a lo que ocurrió con Naruto. Sí, estoy referenciando a Naruto mucho, perdón, no sé por qué, como que se me metió Naruto en la mente, güey. Pero en el final de la parte uno y parte 2 de Naruto, que en el anime fue Shippuden, al final, entre la parte uno y la parte 2 hubo, ok, un caso muy específico en la que en lugar de iniciar luego con el time skip de la parte 2 hubo unos capítulos de relleno, se podría decir, de el pasado de Kakashi. Conocimos a Minato, conocimos a Rin, conocimos a Obito y todos esos personajes fueron muy importantes más adelante. Entonces vimos la historia de Kakashi. Creo que algo así podría pasar entre la parte uno y la parte 2 de Kagurabachi, posiblemente dándonos un flashback acerca de lo que ocurrió en la guerra y probablemente a lo mejor un flashback de Akemura. Y creo que para mí eso sería muy importante porque la parte 2 va a tratar 100% acerca de Akemura. Va a tratar acerca de detener a Akemura. Entonces, teniendo un capítulo o un arco completo en como pausa para saber más de Akemura o para saber un poquito más de la guerra, ayudaría a dar un poquito más de contexto para este posible nuevo arco y este nuevo villano. Porque Akemura va a estar tanto con el Kamunabi como con el Hishaku, quiero creer. Entonces sería muy interesante que haya unos capítulos intermedio que hablen y que nos den este contexto. Y me gustaría que en la parte 2 hubiera un time skip. Creo que hasta donde yo sé, Chihiro todavía es como que un adolescente en su adolescencia media. Y lo que a mí me gustaría en lo personal es que después del time skip, Chihiro esté como que en sus 20s, 19, 20, 21, porque creo que eso ayudaría un poquito a darle un giro y a salirse un poquito de este tropo muy de manga de el héroe adolescente y de la prepa y todo, o sea, darle un giro un poquito más interesante de un personaje un poquito más grande, que es algo que me gustó y fue muy refrescante de Kaiju número 8, que los personajes eran, pues la mayoría ya eran como que adultos y el personaje principal era un treintón. Eso me gusta mucho. Entonces creo que estaría bueno porque ayudaría un poquito a Kagurabachi a salirse un poquito de ese tropo, porque la mayor parte de los manga, a excepción de Sakamoto Days y Kero Spy X Family, la mayoría tienen personajes que están como que en la adolescencia. Entonces sería padre que Kagurabachi se separe un poquito de eso y tenga un personaje como en sus 20s, por ahí así. Creo que en general fue un muy buen capítulo. Creo que en general me gustó cómo todo fue creciendo hasta llegar a este pináculo. Creo que sí va a haber un... Espero que realmente que Hokazono mantenga este nivel. Porque por lo que yo recuerdo, arco tras arco ha ido subiendo y para mí creo que cada arco ha sido mejor que el anterior. En fin, me gustó mucho este capítulo y espero con ansias ver el siguiente. Así que muchas gracias por escucharme y los veo en la próxima. Chao, chao.